Imagina la Tierra, totalmente superada, con sus defensas destrozadas y una flota alienígena riéndose de nuestras armas primitivas. ¿Y si nuestra última resistencia no fuera un arma más grande, sino algo tan radical, tan impensable, que literalmente convirtiera nuestro hogar en el arma definitiva? Esta es la historia del Proyecto Atlas y de cómo la humanidad llevó los límites de la supervivencia hasta su punto de ruptura. Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. El amanecer sobre los campos de trigo en Nebraska se veía como cualquier otro, con ese tono dorado que te hace creer que el mundo es eterno. Mi hija, Clara, corría entre las espigas persiguiendo un perro que ya no tenía fuerzas para ladrar, ajena a que, sobre nuestras cabezas, el cielo estaba siendo reclamado por alguien que no conocía la piedad. Ese fue el último momento de paz real. El silencio antes de la tormenta, donde la tierra parecía respirar tranquila por última vez. Yo la miraba desde el porche, apretando una taza de café fría, mientras mi terminal de geofísica vibraba en mi bolsillo con una insistencia que me helaba la sangre. No era una alerta de terremoto, ni un fallo de red. Era el sonido del fin de la propiedad humana. Durante años, nos habíamos jactado de nuestras defensas. Habíamos llenado la órbita con satélites de defensa de riel y estaciones de combate vanguardia que brillaban como estrellas nuevas. Eran maravillas de la ingeniería humana, convencionales pero masivas, diseñadas para detener cualquier amenaza que se atreviera a cruzar el cinturón de asteroides. Pero la Asociación de Propietarios Galácticos, APG, no jugaba bajo nuestras reglas. Para ellos, nuestras defensas eran poco más que vallas decorativas en un terreno que habían decidido urbanizar. La tensión emocional en los altos mandos era insoportable. Sabíamos que venían, pero nos aferrábamos a la idea de que nuestras murallas de hierro serían suficientes. ¡Qué ilusos fuimos! El primer signo de su llegada no fue una explosión, sino un parpadeo, una interrupción en la realidad misma. Estaba mirando la pantalla de mi terminal cuando el mapa de calor del núcleo terrestre simplemente desapareció por 3 segundos. Luego, las luces de la casa parpadearon y el cielo cambió de color por un instante, pasando de azul a un violeta eléctrico y enfermizo. Los pájaros dejaron de cantar de golpe, creando un silencio sepulcral que dolía en los oídos. La flota alienígena no había salido del hiperespacio. Simplemente se había manifestado, rasgando el tejido de nuestra órbita como quien aparta una cortina vieja. «Papá, el cielo tiene ojos», dijo Clara, señalando hacia arriba con su dedo pequeño. Alcé la vista y sentí que el corazón se me detenía. Miles de naves negras, tan grandes que tapaban el sol, empezaron a descender. Las defensas orbitales que tanto nos habían costado construir empezaron a brillar, lanzando ráfagas de proyectiles de tungsteno que simplemente se desintegraban al tocar los escudos enemigos. Los alienígenas ni siquiera devolvieron el fuego al principio. Se limitaron a avanzar, dejando que nuestras estaciones de combate chocaran contra sus cascos como insectos contra un parabrisas. El conflicto con la Asociación de Propietarios se volvió real de la forma más brutal, un desahucio masivo donde el inquilino ni siquiera tenía derecho a protestar antes de ser aplastado. El drama familiar estalló en un grito cuando la primera estación vanguardia explotó sobre nuestra vertical, convirtiéndose en una lluvia de meteoritos de metal fundido. Tuve que cargar a Clara y correr hacia el búnker bajo el granero, sintiendo que el suelo vibraba no por el impacto, sino por el peso de la flota invasora que alteraba la gravedad local. «¡Joder! ¡Por fin está pasando!», gritó mi vecino desde su tractor, con una mezcla de terror y una rabia que pronto se convertiría en el combustible de nuestra especie. La sanación de nuestro orgullo herido no vendría de esas naves que se quemaban en el cielo, sino del secreto que yo guardaba en los planos digitales de mi pecho, el Proyecto Atlas. La humanidad había sido empujada a su punto de ruptura en menos de 1 hora. Nuestras armas primitivas eran el hazmerreír de la galaxia, pero ellos no habían contado con una cosa. La Tierra no era solo un terreno baldío para nosotros. Era nuestra carne. Me senté frente a la consola del búnker, con Clara temblando a mi lado, y activé el protocolo de emergencia. Si la APG quería la Tierra, se la daríamos, pero no de la forma en que esperaban. Estábamos a punto de convertir nuestro hogar en la mayor pesadilla que la galaxia jamás había visto. El suspenso en mis dedos antes de pulsar la tecla final era lo único que me mantenía cuerda. La APG no venía a conquistarnos, venía a desahuciarnos. Para ellos,
La humanidad era una infestación de ácaros en una propiedad valiosa. Pero cometieron un error de cálculo fatal. No entendieron que un animal acorralado en su madriguera no solo muerde, sino que es capaz de derrumbar el techo sobre todos con tal de no ser expulsado. El proyecto Atlas no era una nave, era el fin de la geología tal como la conocíamos. El estrépito de la estación Vanguardia 3 al reentrar en la atmósfera sonó como si el mismo cielo se estuviera rasgando de arriba abajo. Desde la pequeña pantalla del búnker, vi cómo los restos incandescentes de nuestra mejor tecnología caían sobre el Atlántico, levantando columnas de vapor que podían verse desde el espacio. Las defensas orbitales, en las que habíamos invertido el Producto Interior Bruto de naciones enteras, habían durado exactamente 14 minutos. Los alienígenas de la APG ni siquiera se habían dignado a usar sus cañones principales. Simplemente habían proyectado un campo de interferencia que volvió locas a nuestras IAS de combate, haciendo que nuestras propias naves chocaran entre sí. Era una humillación técnica total, un desahucio ejecutado con la frialdad de quien limpia el polvo de un mueble viejo. Dentro del búnker, el aire olía a moho y a ese ozono eléctrico que desprenden los equipos sobrecargados. Clara estaba sentada en un rincón, abrazando sus rodillas, mirando cómo las luces rojas de emergencia bañaban las paredes. El drama familiar me golpeaba más fuerte que las ondas de choque exteriores. «Papá, ¿el mundo se va a romper?», me preguntó con una voz tan pequeña que me rompió el alma. Tuve que tragarme el miedo, poner mi mejor cara de ingeniero que lo tiene todo bajo control y arrodillarme frente a ella. «No se va a romper, cielo. Solo estamos redecorando», mentí, mientras mis manos sudorosas buscaban la llave de acceso al nivel 4 del proyecto Atlas. El conflicto con la Asociación de Propietarios Galácticos había pasado de ser una disputa legal a una carnicería unilateral. Recibimos un último mensaje en banda ancha. «Estimados inquilinos, el proceso de limpieza superficial comenzará en -30 minutos. Por favor, cesen toda actividad metabólica para facilitar el reciclaje de biomasa». No nos pedían la rendición, nos pedían que nos muriéramos de forma ordenada para no ensuciar el suelo. La tensión emocional en el búnker era asfixiante. Mis colegas científicos, conectados por la red neuronal profunda, lloraban en silencio mientras cargaban los algoritmos de ignición. La sanación de nuestro trauma colectivo solo llegaría si lográbamos que este acto de desesperación funcionara. «Iniciando fase de acoplamiento del núcleo», dije por el intercomunicador, y mi voz sonó como un veredicto de muerte. El proyecto Atlas era una aberración. Habíamos perforado túneles de kilómetros de profundidad hasta llegar a la discontinuidad de Morovi, instalando inyectores de materia oscura directamente en el manto. La idea era simple y aterradora. Si la Tierra no podía defenderse con misiles, se defendería con su propia masa. Al inyectar energía en el núcleo externo de hierro líquido, crearíamos un efecto dinamo artificial. No solo potenciaríamos el campo magnético para freír la electrónica alienígena, sino que utilizaríamos la inercia rotacional del planeta para generar un pulso gravitatorio que atraería a las naves enemigas hacia la atmósfera como si fueran piedras lanzadas a un pozo. «¿Es una locura, Elena?», gritó Javi desde la base de control en los Andes. «Si activamos los inyectores al 100%, vamos a detener la rotación de la Tierra unos milisegundos. Habrá tsunamis, terremotos grado 12. Mataremos a millones para salvar a billones. Ya están muertos, Javi», le respondí con una rabia que me quemaba la garganta. «La APG ya ha empezado a vaporizar las ciudades. Si no hacemos esto ahora, no quedará nadie para contar que fue de nosotros. Prefiero que la Tierra tiemble a que la Tierra desaparezca. Joder, por fin vamos a devolverles el golpe». El suspenso creció cuando el primer rayo de desintegración alienígena golpeó la corteza terrestre a unos cientos de kilómetros de nuestra posición. El búnker se sacudió violentamente y el grito de Clara me devolvió a la realidad. No había tiempo para dilemas morales. Activé la secuencia alfa. En las pantallas, vi cómo los inyectores bajo nuestros pies empezaban a brillar en un azul intenso. El planeta entero dio un gemido sordo, una vibración de baja frecuencia que se sintió en cada hueso de cada ser humano vivo. La Tierra ya no era una roca inerte, era un corazón mecánico empezando a bombear una energía prohibida. Habíamos llevado la supervivencia al punto de ruptura. La APG seguía riéndose en sus puentes de mando dorados, viendo cómo sus rayos de limpieza avanzaban sobre los continentes. No tenía ni idea de que bajo sus pies, el inquilino acababa de prenderle fuego a los cimientos de la casa.
El despertar de Atlas era irreversible. El segundo día de la invasión estaba terminando, y la Tierra estaba a punto de dejar de ser una presa para convertirse en el depredador más grande del sistema solar. Los alienígenas creían que la gravedad era una constante universal que ellos dominaban. No esperaban que un planeta entero decidiera, de repente, cambiar las reglas del juego. El proyecto Atlas no solo defendió la Tierra, la transformó en un imán colosal capaz de arrancar las naves del cielo con la misma facilidad con la que un niño rompe un juguete de cristal. El zumbido que emanaba del suelo no era un sonido, era una presión física que te hacía sangrar los oídos. Bajo el búnker, a miles de kilómetros de profundidad, los inyectores de materia oscura habían comenzado a morder el núcleo externo. En las pantallas de geofísica, el campo magnético de la Tierra, que normalmente era un escudo invisible y sereno, empezó a retorcerse como un animal herido. Las líneas de flujo magnético se volvieron densas, visibles en los sensores como látigos de energía que se extendían hacia el espacio. El suspenso era tal que nadie en la sala de control se atrevía a respirar. Sabíamos que estábamos forzando la física planetaria más allá de su punto de ruptura, desafiando la propia integridad estructural del mundo para salvar nuestras vidas. En la órbita baja, la risa de la APG se cortó en seco. Sus naves, esas fortalezas de cromo y arrogancia que flotaban con una gracia divina, empezaron a vibrar violentamente. Los sistemas de navegación alienígenas, basados en la estabilidad gravitatoria, entraron en bucle. El conflicto con la Asociación de Propietarios Galácticos cambió de tono en un instante. De una limpieza de biomasa pasaron a una lucha desesperada por no caer. Sus escudos, diseñados para absorber energía térmica y cinética, no servían de nada contra una fuerza fundamental que los atraía hacia el centro de la Tierra con una aceleración que aumentaba cada segundo. Elena, la presión en la falla de San Andrés está subiendo a niveles críticos. Gritó Javi desde los Andes, su voz distorsionada por las interferencias electromagnéticas. Si no liberamos presión tectónica, vamos a partir el continente en dos. Mantén el flujo, Javi. Le grité, mientras abrazaba a Clara con un brazo y operaba la consola con el otro. Si soltamos ahora, las naves de la APG recuperarán su órbita y nos vaporizarán antes de que podamos parpadear. ¡Aguanta! El drama familiar se intensificó cuando Clara empezó a llorar, no por el miedo a los alienígenas, sino por el dolor de la vibración que sentía en sus propios dientes. La sanación de nuestro futuro exigía un sacrificio presente que me desgarraba el alma. Estábamos salvando a la humanidad, pero a cambio, estábamos hiriendo a nuestra madre tierra de una forma que tardaría milenios en sanar. La tensión emocional en el búnker era un nudo de culpa y rabia. Sabía que afuera, en la superficie, las ciudades estaban sufriendo terremotos masivos. Pero entonces, lo vimos en el radar principal. La Soberanía de Oro, una nave capital de la APG de 3 kilómetros de largo, perdió el equilibrio. Sus motores de repulsión gravitatoria empezaron a echar chispas azules, incapaces de compensar el tirón masivo que el proyecto Atlas estaba generando. Vimos cómo la majestuosa nave se inclinaba, su proa apuntando directamente hacia el Océano Pacífico. El momento final de su invulnerabilidad había llegado. El vacío del espacio, que antes era su patio de recreo, se convirtió en un tobogán hacia la destrucción. «Se está cayendo», gritó uno de los operarios, con una mezcla de horror y júbilo salvaje. La gravedad la tiene agarrada por el cuello. La nave capital entró en la atmósfera como una tea ardiente. La fricción con el aire, combinada con la aceleración antinatural causada por Atlas, hizo que su casco se fundiera como cera. Fue un espectáculo de justicia pura y catastrófica. La propiedad que ellos querían limpiar estaba ahora reclamando su pago en metal fundido y carne alienígena. Joder, por fin sienten el peso de lo que intentaron robar. Rugí, golpeando la mesa de control. El impacto de la Soberanía de Oro contra el océano provocó un tsunami que se detectó en todos los sensores del mundo, pero para nosotros fue el primer latido de esperanza. Habíamos convertido nuestro hogar en la trampa definitiva. La flota de la APG, presa del pánico, empezó a disparar a ciegas hacia la corteza, tratando de detener el motor que los estaba matando. Pero cada disparo solo inyectaba más energía calórica que nuestros sistemas reconducían hacia el núcleo. La Tierra ya no era un planeta, era una máquina de guerra hambrienta, y apenas estaba empezando a alimentarse. La APG no entendía que no estaban luchando contra un ejército, sino contra un organismo vivo que había decidido que ellos eran un virus. El proyecto Atlas no solo usaba la gravedad,
comenzó a utilizar la tectónica de placas como un sistema de artillería a escala planetaria. La Tierra no estaba temblando de miedo, estaba cargando el arma. El impacto de la soberanía de oro en el Pacífico no fue el final, sino el pistoletazo de salida para la fase más violenta del desahucio. El gran gestor, cuya cara parecía ahora en nuestras pantallas distorsionada por la interferencia estática y la rabia, dejó de lado los modismos diplomáticos. «Son parásitos destruyendo su propia celda», gritó, y en ese instante, el cielo se iluminó con miles de lanzamientos de torpedos de antimateria. Su objetivo no eran las ciudades, sino los puntos de inyección del proyecto Atlas. Querían cortar los nervios del planeta antes de que el corazón de hierro terminara de despertar. En el búnker, las alarmas pasaron de un amarillo de precaución a un rojo de muerte inminente. La estructura, diseñada para aguantar impactos nucleares, se retorcía como una lata de conserva bajo el pie de un gigante. Clara se tapaba los oídos, gritando bajo una mesa de metal, mientras el polvo del techo nos cubría como un sudario gris. El drama familiar alcanzó un punto de quiebre cuando el monitor de Javi, en los Andes, mostró agua filtrándose por las grietas del nivel inferior. Una de las detonaciones enemigas había abierto una falla acuífera. «Elena, los sumideros térmicos están saturados». La voz de Javi apenas se oía entre el estruendo del agua. «Si no abro las válvulas de emergencia manualmente, el núcleo se sobrecargará y la Tierra se convertirá en una supernova antes de que podamos derribar otra nave». «Javi, sal de ahí», le grité, mientras mis manos volaban sobre los controles intentando redirigir el flujo de calor de los bombardeos enemigos. «Podemos usar ese calor. Atlas está diseñado para absorber la energía de sus ataques. Cada misil que nos lanzan es combustible para el pulso gravitatorio». Esa era la genialidad oscura del proyecto Atlas, la resonancia tectónica. Habíamos diseñado la corteza terrestre como un inmenso disipador de calor. Los ataques de la APG, en lugar de destruirnos, estaban inyectando billones de julios directamente en nuestras bobinas de inducción de manto. Estábamos usando el odio de nuestros enemigos para cargar la batería de su propia destrucción. La tensión emocional era insoportable. Yo estaba usando el fuego que intentaba matar a mi hermano para alimentar el arma que nos salvaría a todos. La sanación parecía un concepto lejano, una quimera enterrada bajo toneladas de roca vibrante. «No voy a salir, hermana», dijo Javi, y por un segundo, el ruido del búnker pareció desvanecerse. «Si no me quedo a equilibrar la presión magnética, el pulso no tendrá dirección. Se dispersará y la flota de la APG escapará. Dile a Clara que el abuelo estaría orgulloso de nosotros». El suspenso se rompió con el sonido de un cortocircuito masivo. Javi cerró la comunicación. En mi pantalla, el sensor de presión magnética se estabilizó milagrosamente. El pulso gravitatorio ya no era una onda errática. Ahora era un rayo enfocado, un dedo de Dios apuntando directamente al corazón de la flota enemiga. La Tierra dio un último y agónico gemido, un terremoto de magnitud incalculable que recorrió cada rincón del globo. Activando el pulso de resonancia final. Rugí, con las lágrimas limpiando surcos en el polvo de mi cara. En la órbita, el espectáculo fue terrorífico. Las naves de la APG, que intentaban huir al espacio profundo, se detuvieron en seco. No estallaron, simplemente empezaron a comprimirse. El espacio alrededor de ellas se curvó de tal manera que sus cascos de aleación exótica se doblaron como papel. El gran gestor, en su puente de mando, vio cómo las paredes de su despacho se cerraban sobre él, aplastando su arrogancia junto con su tecnología. El conflicto con la asociación de propietarios terminó en esos segundos de justicia gravitatoria. «Joder, por fin», grité, cayendo de rodillas junto a Clara mientras las lecturas de los radares mostraban la aniquilación total de la flota invasora. Los dueños de la galaxia habían descubierto que la Tierra no era un inmueble que se pudiera embargar, era un ser vivo con colmillos de hierro y un corazón de fuego. Pero la victoria tenía un sabor a ceniza. El planeta estaba herido, Javi no respondía, y la verdadera prueba, sobrevivir a las consecuencias de haber convertido nuestro hogar en una máquina de guerra, apenas estaba comenzando. El silencio que siguió a la destrucción de la flota no fue de alivio, sino de agonía. Habíamos ganado la batalla, pero a un precio que la ciencia ficción nunca se atrevió a imaginar. La Tierra había dejado de girar por un segundo, y la inercia del mundo estaba cobrando su deuda. El proyecto Atlas nos salvó de los alienígenas, pero ahora teníamos que salvar a la Tierra de sí misma.
Cuando el último pulso gravitatorio se extinguió, el silencio que cayó sobre el búnker fue más aterrador que el rugido de las naves cayendo. Los radares estaban limpios. La flota de la APG se había convertido en una corona de escombros metálicos que ahora orbitaba el planeta como un cinturón de miseria. Pero la Tierra no se quedó quieta. El efecto latigazo comenzó de inmediato. Al manipular la inercia del núcleo para generar el pulso, habíamos alterado el ritmo sagrado de la rotación terrestre. El drama familiar se transformó en una lucha pura por la supervivencia minuto a minuto. «Papá, el suelo no deja de moverse», gritaba Clara, mientras el búnker se inclinaba en un ángulo imposible. No eran réplicas, eran los continentes reajustándose a la nueva realidad física. La tensión emocional era asfixiante. Sabía que Javi estaba bajo el agua en los Andes, y que millones de personas en las costas estaban enfrentando muros de agua de 300 metros de altura provocados por el frenazo gravitatorio. La sanación parecía un chiste cruel. Habíamos salvado a la especie, pero habíamos destrozado la cuna. «Tengo que salir», dije, ajustándome un respirador de emergencia. «Clara, quédate aquí. El sistema de soporte vital del búnker es independiente. Si no reconecto el estabilizador de campo magnético desde la antena de superficie, el escudo de la Tierra se desvanecerá y la radiación solar nos cocinará en horas». Abrir la escotilla del búnker fue como asomarse al infierno. El cielo de Nebraska, antes dorado, era ahora de un verde eléctrico permanente por la ionización de la atmósfera. El aire sabía a ozono y a tierra quemada. El conflicto con la Asociación de Propietarios Galácticos había dejado cicatrices físicas en el paisaje. Trozos de naves alienígenas del tamaño de rascacielos estaban clavados en el suelo, humeando. Me subí al viejo todoterreno, esquivando grietas que parecían no tener fondo, con el corazón en la garganta pensando en Javi. Llegué a la torre de comunicaciones en ruinas y empecé a puentear los sistemas. Usé jerga de ingeniería que mi padre me enseñó en el garaje, términos básicos para problemas universales. Si el flujo no va, golpea el relé. Si el relé no salta, quema el fusible. Mientras hackeaba la frecuencia de emergencia para buscar señales de vida de los otros nodos de Atlas, intercepté algo que no esperaba: una caja negra de la nave del gran gestor que se había estrellado cerca. «Aquí unidad de gestión 401. La voz grabada del gestor sonaba llena de un terror que no era por nosotros. «La limpieza de la Tierra es vital. El hambre se acerca al sector. Necesitamos los recursos planetarios para el escudo galáctico. Los inquilinos son irrelevantes frente a la extinción». Se me heló la sangre. El suspenso se volvió cósmico. La APG no estaba aquí por codicia o por estética. Estaban huyendo de algo mucho peor. No eran los dueños malvados desahuciando a los pobres. Eran refugiados desesperados intentando saquear nuestra casa para construir una muralla contra una amenaza que aún no conocíamos. La justicia que sentí al derribarlos se tiñó de una duda amarga. «Joder, por fin tengo señal», gritó una voz por la radio. No era Javi, era una ingeniera de la estación de los Andes. «Elena, Javi logró sellar el núcleo antes de que la estación se inundara. Está herido, pero vivo. Pero tienes que ver los telescopios de largo alcance. No estamos solos. Lo que sea que asustó a la APG acaba de detectar el pulso de Atlas». Miré hacia el cielo verde y vi una sombra. No eran naves. Era algo que devoraba la luz de las estrellas de fondo, una mancha de nada absoluta que avanzaba hacia el sistema solar. La guerra de los 6 días contra la APG había sido solo el entrenamiento. Ahora, con una Tierra herida y un proyecto Atlas agotado, teníamos que enfrentarnos al verdadero dueño de la galaxia. La alegría por la derrota de la APG duró lo que tarda un suspiro en congelarse. En el monitor de largo alcance, el vacío mismo parecía estar cobrando vida, una marea de oscuridad que no venía a cobrarnos el alquiler, sino a devorar la casa entera. Habíamos convertido la Tierra en un arma para ganar una pelea callejera, solo para darnos cuenta de que acabábamos de encender una bengala en medio de un nido de depredadores. El aire en la superficie de la Tierra se sentía pesado, cargado con el olor a azufre y a la electricidad estática de un mundo que había sido forzado a sus límites. Mientras miraba la caja negra del gestor, la tensión emocional me oprimía el pecho. Habíamos pasado 6 días odiando a la Asociación de Propietarios, luchando contra sus desahucios y su arrogancia, solo para descubrir que eran poco más que ratas huyendo de un incendio. Y nosotros, en nuestra furia por defender el hogar, acabábamos de derribar la puerta del refugio. «Elena, ¿me recibes?».
La voz de Javi sonaba débil, filtrada por el siseo de la estática de los Andes. He logrado entrar en la cámara de sellado. Estoy rodeado de tecnología de la APG que se ha fusionado con nuestros inyectores. Escucha bien, no tenemos tiempo para dramas. El pulso de Atlas no solo aplastó a la flota. Envió una señal de comida servida a través de todo el subespacio. Lo que viene no quiere nuestro oro ni nuestro suelo. Quiere nuestra energía. El suspenso se volvió físico. La pantalla de mi terminal mostraba que la mancha de oscuridad, el hambre, se movía a una velocidad que desafiaba la física. El conflicto con la Asociación de Propietarios Galácticos ahora parecía una pelea de niños en el patio de recreo comparada con esto. El drama familiar alcanzó su punto álgido. Mi hermano estaba atrapado a miles de metros bajo tierra, rodeado de agua y metal retorcido, y mi hija seguía en un búnker cuya integridad estructural fallaba a cada segundo. Javi, no podemos pelear contra eso. Atlas está agotado. El núcleo está demasiado inestable, dije, sintiendo que la sanación de nuestra raza era una esperanza que se nos escapaba entre los dedos. No vamos a pelear, Elena, respondió Javi con una calma que me dio escalofríos. Vamos a terminar el trabajo de la APG, pero a nuestra manera. He encontrado los planos del escudo galáctico en el servidor de la IA enemiga que está aquí conmigo. Los alienígenas querían la Tierra para usarla como un ladrillo en su muro. Nosotros vamos a usar Atlas para convertir el sistema solar en una zona muerta. De repente, una interfaz holográfica se activó frente a mí en el todoterreno. Era la IA de la soberanía de oro, o lo que quedaba de ella. Inquilina Elena, dijo con una voz carente de la arrogancia previa, la probabilidad de supervivencia orgánica es de 0.03%. Sin embargo, la fusión de mi base de datos con su proyecto Atlas ofrece una alternativa, la invisibilidad. Si usamos el hierro del núcleo para proyectar un campo de interferencia de masa, la Tierra parecerá un agujero negro para el hambre. La justicia, en este caso, era amarga. Teníamos que usar las herramientas de quienes intentaron aniquilarnos para escondernos como niños bajo las sábanas. Trabajé febrilmente, usando jerga de programación humana para parchear los protocolos alienígenas. Puentea el servidor de seguridad, métele el código de Atlas en la raíz, vamos, maldita sea. El suelo volvió a temblar, pero esta vez era una vibración controlada. Javi estaba sacrificando los últimos restos de energía de la base de los Andes para sincronizar los nodos mundiales. Elena, ya viene, gritó Clara por el canal interno desde el búnker. El cielo se está volviendo negro, papá. No hay estrellas. Miré hacia arriba. El hambre había llegado a la órbita de Júpiter, devorando sus lunas en segundos. Era una nada que consumía la luz. La tensión emocional llegó a su límite. Sabía que si activábamos el campo, la Tierra quedaría sumida en una oscuridad perpetua durante décadas, aislada del resto del universo. Era el desahucio definitivo, ser dueños de nuestra casa, pero vivir en las sombras para siempre. Joder, por fin, hazlo, Javi. Rugí por la radio. En ese momento, el mundo no gritó, se desvaneció. El pulso final de Atlas no fue una explosión hacia afuera, sino una implosión de luz hacia el centro del planeta. La Tierra desapareció de los radares galácticos. Para el universo, ya no existíamos. El sexto día terminaba con la humanidad oculta en el sótano de la galaxia, conteniendo la respiración mientras la oscuridad pasaba de largo. La Tierra se convirtió en un fantasma. Durante décadas, el mundo que conocíamos fue reemplazado por un crepúsculo eterno bajo el escudo de invisibilidad de Atlas. Pero hoy, mientras el último residuo de el hambre se aleja hacia el vacío, ha llegado el momento de que los inquilinos vuelvan a encender la luz. No somos la misma especie que se escondió en los búnkeres, somos los dueños de un planeta que aprendió a rugir. Pasaron 20 años desde que el cielo se apagó. 20 años en los que la humanidad aprendió a vivir del calor geotérmico de un núcleo que nosotros mismos habíamos despertado. Bajo el escudo de invisibilidad de Atlas, las ciudades se convirtieron en invernaderos de neón y las diferencias entre naciones se fundieron en una sola necesidad: sobrevivir. El drama familiar que comenzó en aquel búnker de Nebraska se convirtió en la historia de toda nuestra especie. Clara ya no era la niña que temblaba bajo una mesa. Ahora era la jefa de ingeniería que supervisaba los inyectores de manto, moviéndose con una jerga que mezclaba el español básico con el código de la APG como si fuera una sola lengua materna. La sanación de la Tierra fue lenta y dolorosa.
Los continentes se asentaron en sus nuevas posiciones, y la tecnología alienígena que una vez nos oprimió se convirtió en la prótesis que nos permitió caminar de nuevo. Aprendimos a cultivar en la oscuridad y a amar el sonido del viento artificial. Pero la tensión emocional siempre estaba ahí, latente en cada hogar. El deseo de volver a ver una estrella, de sentir el sol real en la cara. El conflicto con la Asociación de Propietarios Galácticos era ahora un mito lejano, una lección sobre la arrogancia que enseñábamos a los niños en las escuelas subterráneas. Mamá, los sensores de largo alcance están limpios, dijo Clara, entrando en la sala de mando del nodo central. Su voz tenía la misma fuerza que la mía cuando empezó la guerra. El hambre ha dejado el sector. Ya no hay rastro de esa nada. Es hora de dejar de ser fantasmas. Me levanté de mi asiento, mis huesos protestando por la edad y por décadas de vivir en una gravedad artificialmente estabilizada. Javi estaba allí, en una pantalla holográfica desde los Andes. Estaba viejo, con una pierna mecánica y cicatrices que contaban la historia de su sacrificio, pero sus ojos seguían brillando con la misma rabia justa de siempre. Elena, los inyectores están al 100% de carga, dijo Javi con un nudo en la garganta. Podemos invertir el flujo. Podemos devolverle a la Tierra su rotación natural y apagar el velo. Es el momento de la justicia final. La justicia de recuperar nuestro derecho a la luz. El suspenso en la sala era casi insoportable. Miles de operarios en todo el mundo tenían sus manos sobre los interruptores. No era solo un proceso técnico, era un acto de fe. Estábamos a punto de decirles a las estrellas que seguíamos aquí. Abran las compuertas térmicas. Ordené, y sentí que el latido de Atlas se calmaba, pasando de un rugido de guerra a un susurro de paz. El proceso fue una sinfonía de ingeniería planetaria. El escudo de interferencia se disolvió como la niebla al amanecer. Poco a poco, el verde eléctrico de la ionización dio paso a un azul profundo, oscuro y real. Y entonces, ocurrió. Un rayo de luz solar auténtica atravesó la capa de nubes de Nebraska y golpeó la antena de superficie. En las pantallas de todo el mundo, la gente vio el sol por primera vez en una generación. Salí del búnker principal, apoyándome en el brazo de Clara. Javi estaba en la línea, llorando abiertamente mientras el sol de los Andes iluminaba su rostro. El aire ya no sabía a ozono, sabía a vida, a humedad, a esperanza. La justicia no era haber matado al gestor, ni haber destruido la flota. La justicia era ver a Clara cerrar los ojos y levantar la cara hacia el calor del sol, sintiendo por primera vez lo que significa ser realmente dueño de su destino. Joder, por fin, lo logramos. Susurré, dejando que las lágrimas corrieran libres por mis mejillas. Habíamos convertido nuestro hogar en un arma para salvarlo, y ahora, lo habíamos convertido de nuevo en un hogar. La guerra de los 6 días había terminado hacía décadas, pero la guerra por la supervivencia humana acababa de ganarse en este preciso segundo. La Tierra ya no era una propiedad, ni un inquilinato, ni una trampa. Era un monumento a la voluntad de una especie que se negó a ser borrada. Miré al cielo, ahora lleno de estrellas que ya no nos daban miedo, y supe que la paciencia de la humanidad se había agotado una vez, pero nuestra capacidad de reconstruir era infinita. La historia del proyecto Atlas llegaba a su fin, pero la historia de una humanidad estelar, libre y soberana, apenas estaba empezando su primer día. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.